Hola estudiantes del 9º grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Carmen y te acompañaré en las clases de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es ortografía, el uso de la S, de la C y de la Z. Veamos qué desarrollaremos en esta clase. El uso de la S, de la C y por supuesto de la Z. Esta clase tiene el siguiente propósito: aplicar normas de uso de consonantes de escritura dudosa. Partamos de esta situación en la que conversan Paz, Joseca y Male. Dice Joseca: queremos reunir a los compañeros para hablarles de nuestra idea de visitar las ruinas jesuíticas a fin de año. Sí, la idea es que vaya todo el grado. ¿Qué te parece, Male? Me encanta, dice Male. ¿Y ustedes ya tienen pensado a dónde ir a fin de año? Tal vez sería una buena idea armar un proyecto con la profe de desarrollo, con la profe de historia o de castellano o de alguna otra asignatura para visitar estas hermosas ruinas que tenemos en los 3 departamentos, en Itapúa, en Misiones y en Alto Paraná. Las ruinas jesuíticas son el vestigio arquitectónico que quedaron de los pueblos de la Compañía de Jesús fundados aquí en América del Sur. Seguidamente observamos el abecedario o el alfabeto. ¿Cuándo utilizamos el alfabeto del abecedario? Generalmente cuando tenemos que ordenar, cuando tenemos la directiva de ordenar alfabéticamente algunas palabras, algunas letras, también para hacer la búsqueda en el diccionario utilizamos el alfabeto. Hoy vamos a trabajar con la tercera letra del alfabeto, la C, con la 20ª letra, la S, y la última, la Z. Empecemos con el uso de la S. ¿Cuándo escribimos con S? Veamos las reglas. Todos los plurales terminan con la letra S. La segunda dice el prefijo sub también se escribe con S. Y los superlativos de los adjetivos se escriben con S. Veamos ahora los ejemplos: canales, matorrales, gases, subsidio, subsecuente, subconjunto, bellísimo, buenísimo, lentísimo. Bien, así pasamos a otras reglas del uso de la S. La cuarta regla dice: todos los verbos pronominales terminados en C llevan S. Los adjetivos terminados en oso, osa, también llevan S. Y por último, en esta página, el pronombre se siempre se escribe con S. Veamos los ejemplos: aplicarse, comerse, agasajarse. Generoso, grandiosa, perezoso. Se fue, se chocó, se contradijo. Aquí vemos la 7ª regla que dice que cuando la primera sílaba es sus, lleva 2 S. Delante de las letras B, D, G, L y M también se utiliza la letra S. Y las sílabas tras, des y dis siempre llevan S, sean o no como prefijos. A continuación veamos los ejemplos: sustentar, sustraer, sustraendo. Eslogan, esmero. Y la última, desvelo, transgredir, distraer. Tenemos más reglas. La 10ª dice: cuando la palabra comienza por cons, utiliza S. Los adjetivos terminados en sivo, excepto la palabra nocivo, como pueden ver ahí, porque se escribe con C, usan S. Las palabras terminadas en ción, derivadas de otras que tienen S, también se escriben con S. Ahora veamos los ejemplos: consumidor, consternado, constipado. Otro ejemplo: corrosivo, abrasivo, masivo. Y por último, extensión, propensión, aversión. La regla 13 dice que los gentilicios terminados en ense llevan S.
Todos los ismos se escriben con S. Y cuando la primera sílaba es trans, también se utiliza S. Veamos los ejemplos. Costarricense, estadounidense, bonaerense, que son gentilicios. En la 14 decíamos que todo lo terminado en ismo, como los ejemplos que ven ahí, feudalismo, nacionalismo, patriotismo. Y la regla 15, todo lo que comience con trans, transgredir, transporte, transeúnte. Seguimos con más reglas de la S. Todos los verbos conjugados en modo subjuntivo llevan S. Cuando la primera sílaba es pers, lleva S. Y las modificaciones a los adjetivos terminadas en esco se escriben con S. Ahora veamos los ejemplos. Robase, matase, comiese, que son verbos conjugados en el modo subjuntivo. Persuadir, persistente, persecución. Gauchesco, grotesco, burlesco. Seguimos con las últimas reglas que dice, cuando el verbo infinitivo no tiene S, C ni Z, sus conjugaciones llevarán S. Como por ejemplo, del verbo querer, quiso, y del verbo jugar, jugase. Muy bien, son muchas las reglas que tenemos que recordar, pero son muy importantes para que podamos tener una buena escritura. A continuación pasamos al uso de la C, la tercera letra del alfabeto. Su sonido depende de las vocales. Cuando está al lado de la vocal A, O y U, el sonido es fuerte, como por ejemplo, casa, cosas, cuerda. Sin embargo, si está al lado de la E y de la I, tiene un sonido suave, como por ejemplo, Cecilia, cielo. Aquellas palabras que terminan en Z y se cambia a plural se escriben con C. Por ejemplo, lápiz, lápices, tapiz, tapices. Siempre que el sustantivo termine en tor y en sor, cambia a ción. El ejemplo que tenemos ahí, destructor, destrucción. Seguidamente pasamos al uso de la última letra del alfabeto, la Z. El uso de la Z. Generalmente en los países de habla hispana no hacemos la diferencia entre el sonido de la S y de la Z. No así en España, que ellos sí le dan el tono de Z a las palabras que utilizan. Veamos las reglas. Puede aparecer en posición inicial, intermedia o final en las palabras, como por ejemplo, zapato, zanahoria, zambullirse, zurdo, pedazo, luz. La letra Z se utiliza cuando las palabras terminan en azo, como por ejemplo, balazo, portazo, cañonazo. Con sustantivos terminados en es y esa. Y ahí tenemos los ejemplos, gentileza, naturaleza, validez. Muy bien, y así pasamos entonces a estudiar el uso de las tres letras en donde podemos tener dificultades o a veces tenemos dudas. Se escribe con S, se escribe con C, se escribe con Z. Bien, ahora vamos a ver la evaluación. Para ello les invito a leer el texto y señalar las palabras con el uso de la C, de la S y de la Z. Veamos. Ruinas jesuíticas. Las ruinas son testimonios de hechos históricos y conjuntos sociales. Cuentan historias y se convierten en pieza fundamental para el turismo y, por ende, para el desarrollo económico. En Paraguay, las misiones jesuíticas intervinieron varias zonas guaraníes con su arquitectura y modelos de convivencia multicultural, dejando hoy un legado arquitectónico, histórico y cultural. En todas las poblaciones de la ruta se conservan muestras de este intercambio cultural como la música, arquitectura, escultura, pintura, entre otros. Es así que la Ruta Jesuítica Paraguaya, RJP, se convierte en un producto con potencial turístico para el país. Las fundaciones jesuíticas guaraníes que conforman la Ruta Jesuítica Paraguaya son, en el departamento de Misiones, San Ignacio Guazú, Santa María de Fe, Santa Rosa y Santiago. En el departamento de Itapúa, San Cosme y San Damián.
Encarnación, Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tabarangüe. Estas dos últimas han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su estado de conservación y memoria histórica. A pesar de ello, el flujo turístico hacia estas zonas descendió debido al deterioro de la infraestructura edilicia de las misiones, la falta de puesta en valor de los museos, falta de información, falta de resguardo para las infraestructuras y falta de servicios complementarios de calidad. Muy bien, y de esta manera conocimos un poquito más de las ruinas jesuíticas que tenemos en nuestro país, hermosos lugares turísticos para ir a visitar. Aquí tenemos una fotografía de esos vestigios y extraemos las palabras con el uso de la S, de la C y de la Z. Las ruinas, testimonios, convivencia, cultural, cuentan historias. También misiones jesuíticas. Varias zonas guaraníes. Hechos históricos. Conjuntos sociales. Tenemos más palabras. Todas. Poblaciones. Conservan. Muestras. Jesuíticas guaraníes. Guazú, conservación. Estas zonas, misiones, museos y otras palabras que seguramente vos lo vas a poder hacer en tu casa y en tu cuaderno. Muy bien, así llegamos al resumen de nuestra clase que estuvimos desarrollando, el uso de la C, de la Z y de la S. Bien, siempre es importante escribir correctamente las palabras para poder tener una buena comunicación. Y recordemos que las reglas permiten una comunicación más eficaz y fluida. Escribir con buena ortografía es tu carta de presentación en cualquier lugar. Veamos cómo termina el diálogo entre los compañeros. Ahora que conocemos la ruta jesuítica, podremos aprovechar mejor nuestra excursión, dice Joseca. Y le contesta Paz, me encanta. Ara agrega, por supuesto. Entonces, estos compañeros nos dan una opción, nos dan una posibilidad de hacer algún viaje, alguna excursión para conocer este patrimonio cultural de la humanidad. Y así llegamos al final de nuestra clase de ortografía con el uso de la C, S y Z. Recordar leer mucho y practicar para no cometer errores. No importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.